Edgardo, tú me escribiste un correo, ¿verdad? Y yo Sí, te lo profe, respondí. nos demoramos un poquito con la etnografía, pero al final la mandamos. Eh, ok, sí la mandaron. Yo estoy Sí, preguntando porque claro. realmente no la he visto. Pero bueno, yo la buscaré porque no la he visto. Eso era lo que quería saber. No quería hablar del tema, solo te iba a preguntar si habías enviado un correo y si me habías enviado la respuesta a ese correo. Pero ya que tú lo mencionas, realmente no vi la etnografía, ¿no? Porque tú me dijiste que para sábado, pero yo no la vi el sábado. Pero debe ser que de pronto está por ahí y como llegaron tantos correos, de pronto no la he visto, ¿vale? Cualquier cosa, pues nada. Bueno, como les venía diciendo, me demoró un poquito. El lunes de la semana pasada quedé en ponerles el parcial y no se los puse. Lo alcancé a poner hasta el día de ayer, ya muy tarde, ya súper tarde. Pero como ayuda les puse pues todos los contenidos, ¿no? Está el libro de Sandra Valdetaro, de donde salió la información para la clase donde hablamos de los tipos de método científico y las dimensiones del conocimiento. De hecho, tipos de métodos científicos, no, típicos de métodos para llegar al conocimiento de PERS, eso ustedes lo van a encontrar en cualquier parte de internet, eso no es muy difícil de encontrar. Las dimensiones ya son un poco más complejas, yo preferiría que leyeran Sandra, pero de cualquier manera, pues está la clase, si quieren ver la clase, yo no estoy montándola ya como tal al canal, se me ha ido olvidando, la verdad, al principio se me olvidó, al principio no tenía internet acá, se me hizo complicado, y desde entonces no las he montado, pero sí, pero por lo menos sí les envié por lo menos las diapositivas de lo que iba a, las diapositivas que utilicé ese día, ¿no? Que pueden servirles de guía, eso se los envié, les envié un poco de positivismo de lo que vamos a hablar en la clase de hoy, curiosamente, la misma presentación de la clase de hoy, les envié también un texto que se llama la producción del, si no se llama algo así como la producción del conocimiento en ciencias sociales y humanidades, y les indiqué qué páginas, entonces no debería haber mayor inconveniente con el tema. Básicamente, ese parcial que les puse se compone, si no estoy mal, de 8 o 10 preguntas. No sé si alguien ya lo alcanzó a ver. ¿Alguien ya lo alcanzó a ver? ¿Alguien ya por lo menos tuvo Sí, la profe. presentación? Sí, profe. ¿De cuántas preguntas se compone? Recuérdenme. No me acuerdo yo. Son 7, si no estoy mal. Bueno, 7 y 3, ¿verdad? Algo así, sí, porque hay una subdivisión. Sí, realmente lo que suele pasar es que yo me emociono, voy colocando preguntas y en ese proceso de colocar muchas preguntas, no me fijo en cuántas pongo y como en este caso la subdividí, menos sé. Voy a revisar de todas maneras, voy a mirar directamente cuántas preguntas Hay pongo. 6 y 3. Bueno, puse 6 y 9. 3. Perfecto, puse 9. Dado eso, las 6 primeras son, como quien dice, comparten con base en clases que hemos visto, y las otras 3 son en parte positivismo, que vamos a ver un poco hoy, pero que yo entiendo que si leen del texto también está muy bien. Una de las aclaraciones que quería hacer sobre el parcial es, y es algo en lo que quiero ser muy puntual, es que generalmente hay estudiantes que buscan información en otras partes. Yo nunca jamás he tenido problema con eso. Creo que nunca jamás les he puesto problema, con excepción de las veces en las que se les va la vuelta por otro lado y están hablando de otras cosas. Yo preferiría que en este caso todo lo hicieran con el material que envié. La razón es bastante simple. Por un lado, es un asunto de comodidad también conmigo, no quiero ponerme a leer y a interpretar lo que ustedes leyeron para poderles hacer cuestionamientos. Eso lo noté mucho en el parcial de metodología, eh, que pues sí noté que algunos estudiantes buscaron en internet desde las desventajas de haber hecho un parcial como se hizo. Entonces yo digo, bueno, está bien, pero a veces hay cosas que están diciendo que no son tan apropiadas, que de pronto las encontraron en otra parte, preguntas compartidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo preferiría que ahora, que considero yo que es un parcial sencillo, en la medida en la que todo lo que se está preguntando, yo lo he hablado en clase, bueno, sencillo para el que ha prestado atención, porque a mí no me van a engañar diciéndome que todos aquí están prestando atención, yo sé que eso es mentira, yo sé que hay gente que se conectará y mientras se conecta está jugando, no sé, los juegos que sea que jueguen por internet, bueno, yo juego Candy Crush, pero no sé, pero para los que están prestando atención, no debería ser un parcial tan sencillo, perdón, tan difícil, o deberían tener una noción de lo que yo estoy hablando. Entonces, eso por esa parte yo preferiría que intentaran responder el parcial completamente con lo que se ha visto. Dime, Valeria. Profesor, ¿este parcial se va a responder tipo ensayo o es No, pregunta no, y no. respuesta? Si tú quieres hacerlo tipo ensayo,
es tu problema, pero realmente yo prefiero que fueran respuestas directas para que, primero, es más rápido, es más dinámico, es más, me ahorras trabajo a mí porque me acuerdo que el parcial de metodología, no me acuerdo qué fue lo que hicieron tú y Carlos y Deider en metodología. Ah, no, en epistemología, ¿no? No, Que fue lo, epistemología en el primer corte. que lo respondieron como tipo ensayo y me costó un poquito, me acuerdo que yo comencé a leerlo y yo dije, miércoles, ellos no respondieron. Entonces luego me tocó interpretar, ah, no, aquí está la primera respuesta, aquí está la segunda, aquí está la tercera. Entonces lo pude ir bien, pero no, con que lo respondan tipo test está bien, no tengo ningún problema con eso. Me ahorran tiempo, si lo responden tipo ensayo, a mí me parece que los trabajos respondidos tipo ensayo son mejores, porque ponen en práctica habilidades que ustedes tienen. Eso no se los voy a negar. Obviamente para mí es más complicado porque como estoy explicando a la Valeria, me toca a mí identificar dónde están las respuestas y poder decir, ah, ok, respondieron todo esto, faltó esto, o respondieron todo y quedó bien. Pero como prefieran hacerlo, yo prefiero tipo examen normal, de hecho creo que es más práctico para todos, ¿sí? Tanto para ustedes como para mí, pero es como ustedes prefieran. Es individual, estaba pensando si ponerlo en parejas, pero al final decidí mejor que individual, porque yo sé que hay personas que trabajan en parejas y trabajan muy bien. Sé que hay otros casos, no me pueden engañar, yo sé que hay otros casos que van más en caballito, y entonces, pues por eso lo prefiero individual. Dime, Jorge. Obviamente hay que mandárselo al correo. Sí, claro, hay que mandarlo al correo, sí, al correo. Realmente pensé crear un link para que los montaran, pero yo creo que con que los manden al correo es suficiente. Los links siempre me preocupan porque parece mentira, siempre se pierde algo. Siempre algún estudiante no monta su trabajo, siempre algo. Así es. Entonces, el correo se me llena, eso es verdad, a veces no encuentra cosas, eso es verdad, pero por lo menos yo sé, el que envió el correo, porque luego están lo de los links, me ha pasado con otros, me pasó con ustedes en segundo, me pasó con el segundo de este semestre, que me dicen, profesor, aquí está la foto donde se muestra que yo lo monté de tal fecha, y yo le digo, mijo, pero a mí no me ha llegado, ¿no? Entonces, básicamente eso, hoy es un día de parciales, pero vamos a dar clases por dos razones. La primera es que yo siempre doy clases, y la segunda, y más importante, es que el próximo lunes es festivo. Y esas clases generalmente la universidad obliga a que se repongan, entonces para no retrasarnos, vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y nosotros veníamos hablando, si no hay preguntas sobre el parcial, ¿puedo ir comenzando yo? Bueno, nosotros veníamos hablando en clases pasadas sobre, bueno, hablamos sobre los tipos de ciencia y ya nos íbamos a meter dentro de las tres posturas, como quien dice, que podrían considerarse que han habido para estudiar las ciencias. Esas gafas tienen mucho que mucho flow. ¿Por qué? Porque están torcidas, realmente están rotas, Jonathan. No he ido a mandar a averiguarlas. No sé si se están burlando de mí o literalmente están diciendo que tienen flow, porque son las mismas de siempre. Pero bueno, chévere. Lo que pasa es que están rotas, y no he salido de casa todavía. Pero bueno, pues nada, ¿no? La clase pasada estábamos hablando de los tipos de ciencia y curiosamente también estábamos hablando de la diferencia entre lo que serían las ciencias fácticas y las ciencias naturales, y hablábamos, bueno, de que ambas se dedicaban al hombre, una también a la naturaleza, y que la diferencia radicaba, por ejemplo, en que las fáticas se centraban más a lo que era el aspecto fisiológico, lo que era eminentemente natural, mientras que las sociales pues ya tenían como una fijación en términos individuales de grupos y colectivos, es decir, ya lo que tenía que ver con el comportamiento social, que sería de la sociología, pero también todo lo que implica ese comportamiento social, ¿no? Cómo se comporta el hombre como individuo, que sería muy de la psicología, y cómo se comporta como grupo, ¿no? Eso para recordar un poquito de qué estábamos hablando, y luego nos fuimos metiendo hablando un poco de cómo van surgiendo las ciencias sociales. Hoy, irónicamente, estaba hablando yo también del surgimiento de las ciencias sociales, no estaba hablando de comunicación ni de sociología, sino que hay un estudiante que le doy clase de lingüística en la mañana. E irónicamente me llamó mucho la atención porque sentí que eran clases muy parecidas, porque hablaba yo, por ejemplo, de que las ciencias sociales vienen a surgir en el contexto, pues, de la revolución industrial, más que todo en el contexto del siglo XIX, y como la lingüística también surge de esa época, no de ese momento dado. Entonces, de entrada, para ubicarnos, bueno, la revolución industrial viene a ser determinante porque viene a determinar el crecimiento de las ciudades. Eso lo vimos nosotros el semestre pasado cuando hablamos de la masa. ¿Sí recuerdan? ¿Jovenzuelos? Sí, profe. En efecto, hablamos de que la consecuencia de la revolución industrial, hay muchas consecuencias económicas, políticas y todo lo demás, pero desde el punto de vista de la sociedad es que surge con la revolución industrial
Con la revolución industrial surge un nuevo objeto de estudio, ¿sí? Un nuevo objeto de estudio que va a ser la sociedad. Ese objeto de estudio va a tener diferentes características, de la misma manera en la que el cuerpo humano, bueno, uno estudia, por ejemplo, el cuerpo humano y uno habla de biología, pero definitivamente eso tiene muchas otras partes, ¿no? Incluye la anatomía, incluye otras disciplinas y también hay una relación del cuerpo humano, por ejemplo, con la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente decir el cuerpo humano es un objeto de estudio, sino todas las posibles ciencias y disciplinas que salen del cuerpo humano, que surgen a partir de ese objeto. El hecho de que surja un objeto de estudio que es la sociedad, que es esta sociedad de la que nos habló Tony, de la que está regida por un contrato, si recuerdan, y en la que cada individuo se vale por sí mismo. Esa sociedad nos va a dar como que el suficiente jugo para que surjan diferentes disciplinas, ¿no? Diferentes disciplinas que van a convertirse a la larga, a la postre, en la ciencia social, ¿sí? Bien, para continuar quiero hacer una aclaración, y es que en muchas partes, y hay una discusión muy amplia, y es diferencia entre ciencias sociales, ciencias humanas, y es, dependiendo de cómo se vea, para ir aclarando, dependiendo de cómo se vea, pueden ser iguales o diferentes. Eso va a depender de la corriente, va a depender de los países, va a depender en muchos casos del estatus. En Latinoamérica se suele hacer una división entre ciencias sociales y ciencias humanas. Se considera pues ciencias sociales la psicología, la antropología, la sociología, y se considera ciencias humanas más disciplinas que no son ciencias, como la literatura. La literatura realmente es un arte, pero se considera que eso hace parte más de las humanidades. La lingüística muchas veces se deja a las humanidades, y también se deja muchas veces a las humanidades a la filosofía, y dependiendo, se deja también a las humanidades a la sociología. La sociología se puede mover entre una y otra. Esa es una percepción muy latinoamericana. En la cultura gringa es muy viable que se unifiquen ciencias humanas y ciencias sociales, y en la cultura europea también es muy viable que se unifiquen. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a tratar de entender ciencias humanas y ciencias sociales de la misma manera, ¿no? Iguales. Aunque, sin duda alguna, hablar de ciencias sociales implica hablar de ciencias. Con las humanas es lo contrario. No, dame un segundo. Es decir, campos de estudio que son reconocidos como ciencias, ¿sí? Con las humanas implica hablar de ciencias, pero en muchos casos, dame un segundo. Pero dentro de las ciencias humanas muchas veces implica hablar de no ciencias, ¿no? Es decir, cuando nosotros dentro de las ciencias humanas incluimos la literatura o la filosofía, realmente no se trata de ciencias, ¿no? Entonces, el concepto de ciencias humanas muchas veces es cómodo en ese sentido. Es un concepto de facultades.
¿Qué quiero decir con facultades? Bueno, facultades universitarias, ¿no? Universitarias. Obviamente, para una universidad que tiene un programa de filosofía, un programa de sociología, vamos a suponer, esta universidad tiene, como el caso de la Universidad del Atlántico, tiene un programa de sociología, tiene un programa de historia y tiene un programa de filosofía, y aparte de eso, tiene profesores de lingüística y de literatura, le resulta más fácil hablar de facultad de humanidades que hablar de facultad de ciencias sociales y facultad de humanidades bueno, aparte de los asuntos presupuestales que son importantes, también tiene que ver el hecho, bueno, de la división innecesaria. Entonces, muchas veces en Latinoamérica se suele o se prefiere hablar de humanidades, ¿sí? Para abarcar eso. En facultades más amplias, en los Estados Unidos, que tienen universidades más amplias, en las que hay muchas más carreras, pues la división puede ser un poco más tajante, si se desea. Pero en el fondo, hablar de ciencias sociales o de ciencias humanas puede equivaler a lo mismo. Quizás es más cómodo hablar de ciencias humanas para incluir carreras que no son ciencias, pero eso es irrelevante. En esta clase podemos hablar de ciencias humanas y de ciencias sociales en la misma dimensión, ¿sí? Eso respondiéndole un poco a la pregunta que nos hacía nuestra amiga Laura, ¿sí? No es que las ciencias humanas no sean no ciencias, no, sino que el concepto de ciencias humanas nos permite, hablando en términos de facultades, nos permite, a facultades universitarias, nos permite cobijar ciencias sociales y ciencias y campos sociales que no alcanzan a ser ciencia todavía, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, continúo. Entonces, consecuencia de toda la crisis que se genera durante la revolución industrial, todo lo que se genera en el siglo XIX, el crecimiento de las grandes ciudades, ese crecimiento genera un contexto en el que se da espacio para el surgimiento de ciencias, porque es que el hombre deja de ser un objeto unidimensional y comienza a ser un objeto como pluridimensional, con diferentes caras que se pueden vislumbrar, ¿no? La revolución industrial tiene una característica bien importante, y es que, por una parte, resulta negativa en la medida en la que genera una crisis económica para muchos, pero también resulta positiva en la medida en la que genera confianza en el progreso. ¿Sí me va siguiendo? Hola. No hay nadie Profe, aquí. repite esa última, profe. Tengo dudas, aparte de Laura, ¿hay alguien más en esta clase o nada más? Sí, por favor, repite la última parte, Aquí si estamos. eres tan amable. Ok. Bueno, decía yo que la revolución industrial implica un cambio social, ¿no? Eso ya lo vimos hace un año no hace un semestre, implica un cambio social. Implica la migración de muchas personas a la ciudad buscando oportunidades de empleo, ¿sí? Pero a la vez la revolución industrial también implica unas transformaciones en el campo. De 20 personas que se necesitaban para arar un campo, ahora se necesita una que maneje una máquina, o dos o tres. Hay una disminución del trabajo en el campo. Obviamente, al haber una disminución en el trabajo en el campo, hay un cambio en el campo. Y al haber más oportunidades de trabajo en la ciudad, hay un cambio también en la ciudad. ¿Qué es lo que viene a pasar para poder reubicarnos de nuevo en todo lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que viene a pasar? Ya te doy la palabra, Jonathan. ¿Qué es lo que viene a pasar? La revolución industrial genera, por una parte, una crisis económica en el campo y a la vez genera oportunidades de empleo en la ciudad. Oportunidades de empleo que son momentáneas, por cierto, ¿no? Porque luego comienza la crisis real, la crisis marcada por el capitalismo. Entonces, en el contexto en que se da la revolución industrial, es una situación ambivalente, porque hay la sensación de crisis, hay la sensación en el campo de pérdida de trabajo, consecuencia de la revolución industrial, pero a la vez también hay la esperanza de progreso, ¿no? El continente europeo, sobre todo, comienza a sentir que va a progresar como consecuencia de la revolución industrial, y pues hay oportunidades de trabajo que se van dando en ese contexto. Entonces hay como una sensación de crisis, de que estamos quebrándonos porque estamos perdiendo el trabajo, pero de que también las cosas van a mejorar porque es que la sociedad está cambiando. Eso es lo que quiero decir. Dime, Jonathan. ¿Jonathan? Bueno, tal vez más que todo no es una incertidumbre o una pregunta, sino como que una opinión. Y es que me llama la atención porque de verdad cuando llegó la revolución industrial fue como cuando empezó a cambiar por completo el mundo, ¿no? Porque en
medio de un curso, comentan que cuando inició Perdón, se me fue la agua por el gallo viejo. Continúa. Está bien. Continúa, Jonathan. Aprendí que cuando inicia la revolución industrial y tratan de formar como que las organizaciones coordinar a grupos tan grandes, muchas personas se dan cuenta que el hombre no estaba tan bien organizado, que procrastinaba mucho, que incluso no era tan eficaz como lo necesitaba la industria en ese momento. Entonces ahí es cuando comienzan a nacer estudios sobre la procrastinación. A partir de eso también, ahí es cuando nace y comienza a partir lo que es el capitalismo. Comienzan a nacer los estudios sobre la administración de empresas, entre comillas, porque luego de eso, cuando estaba en la materia de administración de empresas, el profesor comenta, cuando comienzan a nacer grandes industrias como Ford, estas personas que llevaban grandes pasos adelante comienzan a hacerse las preguntas: ¿por qué mi empresa no va hacia adelante? Entonces comienzan a reestructurar por completo la organización de una industria. Y ahí es como cuando nace la optimización por completo de una sociedad. Y ahí es donde voy. También la sociedad cambió. La sociedad se comenzó a formalizar fue gracias a la industria. Porque ahí es cuando las personas de otros países, de otros sitios, se quieren acercar adentro de donde se encontraban las industrias. O sea, es como que me explota la cabeza cómo gracias a este momento técnicamente comenzó a formalizarse todo. Lo que somos hoy en día, el cómo se socializa, el cómo socializamos parte por parte, es como increíble, ¿no? Por parte me explota la cabeza ahora que estoy aquí con usted, y técnicamente usted es el que hace que yo asiente todos esos conocimientos. O sea, me pegó como que esa chispa. Bueno, realmente, como se habrán podido dar cuenta, Jonathan ha explicado mucho mejor la situación que yo, pero sí, en efecto, eso pasa, ¿no? Hay momentos históricos. Si uno lo ve, uno siempre habla de revoluciones, y las revoluciones son como guerras, batallas, ¿no? Independencia, independencia, independencia. La importancia de la revolución industrial justamente radica en eso, en que no se peleó con nadie, no hubo nada, pero transformó el mundo. Ojo, transforma, el progreso se sintió halagado. No, sí, claro, pero lo estaba pensando decirle lo de que Jonathan estaba explicando mejor que yo antes de lo que él dijo al final. Pero si nosotros lo pensamos bien, Occidente termina por cambiar su imagen gracias a la revolución industrial. Por un lado, Occidente. A Oriente le cuesta un poco más, no porque estuvieran atrasados, sino porque la revolución industrial pues surge en Occidente, pero a la larga toda esta transformación mundial es consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial de alguna manera siembra el inicio para lo que va a ser la globalización, ¿no? Y en efecto toda esta mirada interna, porque es que hay un redescubrirse, ¿no? El hombre se conoció de una manera y le toca redescubrirse. El surgimiento de las ciudades y de las sociedades implica eso. Las sociedades eran pequeñas. ¿Quiénes han visto una película que se llama, no, The Hands of America es la canción, se llama Guns of New York, ¿no? Guns of New York es una película de Martin Scorsese en la que muestran cómo en un 2x3 Nueva York, de ser una cosita así, fue creciendo, boom, 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 consecuencia de la migración. En efecto, eso va pasando y va surgiendo la sociedad con mil y una caras, que de alguna manera vienen a transmitir todas estas nuevas ideas y nuevas visiones que bien nos comentaba Jonathan sobre el hombre, ¿no? Lo de la procrastinación, bueno, el hombre no trabaja en la misma velocidad que se requiere. La organización, bueno, el trabajo en el campo no era ligero, pero no era para nada ligero, pero sin duda alguna era más del día a día, ¿no? Mientras que ahora en las grandes empresas ya comienzan todo lo que es un protocolo y todo lo que debería cumplirse por tiempos, ¿no? En efecto, sí, eso que nos está diciendo Jonathan es muy cierto, y eso viene con el crecimiento de las grandes ciudades y las muchas caras que se comienzan a generar en las grandes ciudades. Bajo ese contexto, era imposible que el hombre no se convirtiera, bueno, el humano, la persona, no se convirtiera en un objeto de estudio interesante para mirar todos los posibles conflictos a los que se enfrentaría dentro de esa revolución. Dime, Jorge. Voy a copiar su frase. En efecto, como usted lo decía, pues la revolución pues cambia el mundo, y aunque limita mucho la parte laboral en los pueblos, en el campo, porque por lo menos antes de la revolución, si una persona iba a desmontar unos potreros, desmontar es cortar la maleza para aquellos que nunca han ido a un pueblo y no saben. Okay.
Entonces, uno Yo no buscaba, sabía, pero gracias. si son, ¿qué? 30 hectáreas, uno buscaba 20 personas para trabajar, entonces con una máquina ya son 20 personas desempleadas, pero por otro lado, pues en las En grandes efecto. ciudades se avanza, toda cosa tiene un menos y un más. En efecto, claro. Claro, lo que nos decía Jonathan en un momento dado también es cierto. Toda grande cosa tiene un menos y un más. Y también va a ser una cosa como relativa, ¿no? Tú trabajas aquí en mi finca, supongamos que yo tengo una finca, y tú trabajas aquí. Ahí está mi Y frase, tú, profe. Todo es relativo. bueno, va a ser relativo para las personas, no relativo para la ciudad. Y a eso voy. Tú trabajas aquí en mi finca. Tú trabajas aquí en mi finca. Y yo tengo mi máquina. Tú trabajas de jornalero. Luego yo me compro mi máquina y yo te digo, Jorge, chao, te despedí. ¿Tú qué haces? Tú le dices a la familia, bueno, me echaron, no tengo nada. Tú coges y migras a la ciudad y tú dentro de la ciudad, cuando tú llegas, tú encuentras una oportunidad laboral y a ti te va súper. Pero eso no funciona así para todos. Y eso es bien interesante porque ahí viene la relatividad de la que tú hablas, que te la valgo, pero te la valgo porque también va a ser diferente para personas, ¿no? Había una sensación de progreso y había progreso social, pero ese progreso en gran medida estaba mediado por la oportunidad a la que tú te enfrentabas. Posiblemente la gente que llega primero a las grandes ciudades y comienza a poblar primero las ciudades tiene mejores posibilidades laborales que los que llegan después. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es que la revolución industrial, si bien es cierto que genera la sensación de crisis y también la sensación de progreso, al final lo que más genera la revolución industrial es la diferencia de clases. Al final las diferencias de clases comienzan a marcarse, ¿no? En parte por lo que está diciendo Jonathan, que también nos dijo el ingreso del capitalismo, que bueno, sí, habían prácticas capitalistas previas a la revolución industrial, pero este capitalismo arrasador, que es al que le tenemos miedo, porque no hay que tenerle miedo al capitalismo todo, hay que tenerle miedo al capitalismo arrasador, desde mi humilde opinión. Otros dirán otra cosa. Pero a este capitalismo arrasador, destructivo, esto comienza con la revolución industrial, donde comienzan las grandes marcas, que entonces comienzan a, de alguna manera, explotar el trabajador para, pues, ellos progresar. Porque, por cierto, Jonathan nos hablaba de procrastinación, eso es cierto. De pronto las jornadas de trabajo no se cumplían como debían, pero sin duda alguna, la llegada de las grandes empresas también implica un proceso de explotación, que de ahí es que vienen a surgir, pues, las luchas obreras, el surgimiento de los sindicatos, la lucha por ciertos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, tenías la posibilidad de progresar, tenías la posibilidad de prosperar, pero ¿a qué costo? Pues al costo de estar amarrado día y noche a tu empresa, y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que en ese sentido lo que está diciendo Jorge también es cierto, lo de comenzar por un momento dado y luego moverse a otro, me voy del campo a una ciudad con mayor progreso, pero eso también va a ser relativo a las personas, ¿no? Porque no para todos va a funcionar igual. Aquí en una mínima clase de historia de la que estamos hablando, porque yo no soy experto en historia, by the way, ¿sí? Esa vida social y ese nuevo fin social, que de hecho va a marcar mucho más las clases, el obrero que no tiene ni dónde vivir y que vive en un cochitril, mientras que está el capitalista que se va llenando de dinero y está la clase burguesa que se queda en la mitad, va mostrándonos diferentes caras de la sociedad. La vida social tiene diferentes caras. Y esa vida social va a convertirse en un objeto de estudio, ya no desde la especulación, ya no desde simplemente suponer cómo funciona el hombre, sino decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a crear ciencias que estudien esta vaina y que la estudien bien. Quiero aclarar que el surgimiento de las ciencias casi nunca es una cosa que una persona se siente y dice, hoy me voy a inventar una ciencia que se llama rejillismo, ¿no? La ciencia que se dedica al estudio de la reja. No, es más un proceso consecuencia de trabajo, ¿sí? O sea, como que más han habido trabajos previos que han tocado el tema y al final terminan desbocando en una posible ciencia. Eso lo podemos ver fácilmente con la comunicación. Pregunto yo por si alguien recuerda, el concepto de masa, ¿quién lo desarrolla? Ay, qué bobo, lo estoy escribiendo. ¿Quién desarrolla el concepto de masa? Según lo que vimos nosotros en segundo semestre. No hace parcial la persona que me diga. No es Tony, Ya. profe. Me vas a hacer buscar las clases del ¡Cerda! semestre pasado. Ahí las. Y eso no es cierto, profe, usted no cumple eso. El concepto, oye, Jorge, dame por favor y respeta. ¿Cómo me vas a decir Claro, tú que yo soy una profe, soy persona claro. falsa? Newton. Se lo escribo en el chat porque no sé cómo se pronuncia. Listo, dale, otra vez para ver cómo lo escribes. Newton, profe, ya gané. Sí, claro, Nos vemos. Newton. Ajá, Valeria, vamos a ver si Valeria lo pone. Lebón, muy bien. En efecto, se pronuncia súper fácil, es más fácil que pronunciar
que Tonis, en efecto, es Bueno, Le Bon, entonces ¿no? no hago parcial. No, pero yo dije que tenían que decirlo, no escribirlo. Así que perdí. Toma tu Ah, tomate. más No, vivo. eso ¡Ey, qué horrible! Yo dije que Sigan me dice. creyéndole a Ale. No, Ya, Yo ya, dije ya. que me dice. Ahora esta es como la segunda, tercera vez que no las hace. Yo dije que me dice. lleva no 2 dije quién semestres me aplicándole escribe. y ustedes todavía le creen. Basa, el concepto es de Le Bon. Y si nosotros recordamos, cuando nosotros vimos, ya un poco más adelante, que vimos la teoría de la aguja hipodérmica, cuando vimos la teoría de la aguja hipodérmica, que es de un señor, ¿quién me dice? Si alguien lo recuerda, comienza con L, Laswell. Laswell, bueno, Laswell, ¿no? Podemos pronunciarlo Laswell o Laswell. Yo creo que se pronuncia más Laswell. Pero bueno, claro, Laswell, ¿no? Harold Laswell, que es el autor de la teoría de la aguja hipodérmica. Bueno, Harold no era como tal un comunicador, ¿no? Porque realmente era más como un sociólogo que se interesaba un poco en cómo los medios de comunicación le aportaban a la sociedad, ¿no? ¿Qué le aportaban y se le aportaban? Realmente no le aportaban gran cosa. Y él toma un concepto de Le Bon, que Le Bon es sociólogo, ¿no? O sea, por lo menos está dentro del campo de la sociología. ¿Sí? Y Tonis también era sociólogo, ¿no? Irónicamente, nosotros lo estamos viendo en esta clase y eso nos prueba que, bueno, nos prueba que muchas veces las primeras teorías de una ciencia, suponiendo que la comunicación sea una ciencia, no parten realmente de miembros de esa ciencia porque esa ciencia no existe. Les pongo un ejemplo. Muchas de las ideas de la lingüística no surgen con un lingüista. No fue como que Fernández Saussure dijo hoy, me voy a inventar una ciencia, se va a llamar lingüística y yo voy a ser el primer científico. No, muchas ideas vienen de la filosofía, ¿sí? Otras ideas vienen de los historiadores. Y con el paso del tiempo es que eso como que se va cuajando, es como una cosa que se va cuajando ahí hasta que alguien viene y dice, esto va a ser una ciencia, ¿sí? O esto lo vamos a delimitar como una ciencia, o esto se va a establecer como una ciencia. Eso suele pasar. Y en la comunicación eso pasa, ¿no? O sea, los primeros estudios de comunicación están muy mediados por la psicología y por la psicología en parte, ¿no? Freud también hace sus aportes. Cuando vimos, nosotros no creo que lo recuerden mucho porque creo que no andamos en ello, pero cuando vimos la escuela de Frankfurt, por ejemplo, había una visión psicológica también de la afectación que la sociedad tiene sobre el individuo, eso también se habló. Entonces, muchas veces el surgimiento de las ciencias no es una cosa así como que yo diga, vamos a hacer ciencia hoy. No, es que vienen de un progreso. Y ese progreso en parte es lo que determina lo que van a hacer las ciencias. La primera pregunta que habría que hacerse para poder hablar de las ciencias sociales es si son ciencias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tres primeras ciencias sociales que surgen? Bueno, las tres primeras inicialmente vienen a ser la sociología con Emile Durkheim. Ahí hablaba con alguien en esa clase de la mañana y me decía, se pronuncia Durkheim. Y yo le decía, ¿pero por qué? Si es francés. Y él me dijo, es que ese apellido parece alemán. No tengo ni idea. Yo le digo Emile Durkheim, porque así siempre lo he escuchado. Emile Durkheim, que viene a ser el padre de la sociología, con estudios que vienen a aportarle a la sociología. Ferdinand de Saussure, del que by the way más sé, porque es el padre de la lingüística, y Saussure viene a hacer como muchas propuestas y viene y propone una ciencia que se llama lingüística y basa muchas de sus ideas en trabajos previos ya realizados, ¿no? En trabajos que él mira y reconstruye un poco para proponer esa ciencia. Y por el lado Sigmund Freud, que con trabajos de psicoanálisis... Es psicólogo, profe. ¿Cómo? Sigmund Freud es psicólogo. Bueno, Sigmund Freud es psicoanalista, ¿no? Realmente él lo que sienta son las bases de una cosa que se va a llamar psicoanálisis, pero que dentro de todo va a ser el inicio de la psicología, ¿no? Después seguirán las otras grandes figuras, Piaget, hablando del desarrollo y todo lo demás, pero los postulados de Sigmund Freud van a ser la base para el desarrollo de la psicología. Entonces son como las tres primeras ciencias que comienzan a surgir y luego comenzarán las otras. Luego llegará la antropología, la psicología social, que de pronto tiene una parte ya un poco también práctica. Luego llegará también, bueno, habría que establecer en algún momento dado si la comunicación es una ciencia, pero luego llegarán las otras disciplinas, luego llegará la historia, que también tiene un carácter social, y todas las demás, ¿no? ¿Sí? Si nosotros comparamos estas ciencias, uno diría que estas son hermanas menores. No menores en el sentido de que sean inferiores, sino menores si nosotros tenemos en cuenta que si comparamos con las ciencias naturales, prácticas naturales,
no habría ninguna duda que estas tienen aproximadamente 500 años de historia y que tienen unos métodos así socavados, ¿no? De hecho, el método científico surge para las ciencias naturales. O sea, los científicos naturales fueron los que de alguna manera sentaron las bases del método científico, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en la naturaleza uno puede ver regularidades, ¿no? El comportamiento de un perro puede ser regular, uno espera que nuestro perro se comporte muy igual a como se comportan otros perros, de pronto con algunas mínimas diferencias, pero hay cosas muy esenciales. Nuestro cuerpo se va a comportar igual, mi corazón va a latir igual al de ustedes. Un soplo, por ejemplo, un soplo en el corazón va a sonar igual si lo tengo yo o si lo tiene otra persona en la clase. Son fenómenos que son repetitivos. Cuando hablamos del método científico, sabemos que una de las cosas es que se puede replicar, que uno puede encontrar replicaciones en otras cosas. Entonces, el método científico cuando surge un poco para las ciencias naturales. Cuando llegan estas ciencias, aquí vendría la primera pregunta. ¿Se pueden adaptar completamente a lo que se ha venido haciendo como ciencia? Entonces, de entrada tenemos que partir de algo. Estas son ciencias menores, pero no menores en la medida que sean menos importantes, sino que no tienen la edad de las otras. Y para ellas, en algún momento dado, les ha ido costando con el paso del tiempo encontrar su lugar, ¿sí? No es que no lo tengan, es que sean canalizadas y aceptadas por las personas, ¿no? El otro día no es la primera conversación que yo tengo de ese tipo, pero el otro día hablaba con un estudiante de octavo, bueno, ya noveno porque ya él terminó, está ultimando su trabajo de grado. No, mentiras, él está en octavo. Él está en octavo todavía. Profe, cuando toma asistencia, ok. Y él me decía, me acuerdo que estábamos en una discusión sobre política, yo soy su tutor, entonces comenzamos a hablar como 2 horas. Hablamos del trabajo de grado y luego de otras cosas. Y me acuerdo que una de las cosas que él me decía, yo no me acuerdo en qué momento yo metí alguna ciencia social, él me dijo, no, pero yo estoy hablando de ciencias de las de verdad. Y yo me quedé como, espérate, ¿cómo así que ciencias de las de verdad? O sea, para ti la psicología no es una ciencia, ¿no? Podemos tener discrepancias. Yo puedo decir la psicología para mí no es una ciencia, otra persona sí, pero de que sigo un método, sigo un método. De que tiene unas hipótesis, tiene unas hipótesis. De que tiene unos planteamientos, tiene unos planteamientos. Pero es muy común que uno se encuentre con personas que consideran que las ciencias sociales no son ciencias, ¿sí? Y la razón ¿cuál va a ser? No siguen al pie de la letra el método científico. Eso es discutible, porque si uno ve el método científico desde una óptica más alejada, más amplia, pues quizás sí lo siguen, eso por una parte. Y por la otra es que no pueden seguir las mismas técnicas de las ciencias naturales, porque sin duda alguna estamos hablando de otro objeto de estudio. Pero eso es algo para lo que vamos en algún momento dado. ¿Ustedes me están siguiendo en toda la carreta que yo les estoy echando? Sí, profe. Llaman. No sé qué llaman, pero vale, súper. Supongo que eso es un tipo de sí. Listo. Dicho eso, estas 3 primeras ciencias surgen, no digamos a regañadientes, porque tampoco fue que las odiaran, ¿no? Pero sí surgen intentando colarse dentro del mundo de la ciencia. Entonces, la primera pregunta sobre el debate epistemológico que nosotros podemos hacer, y se las voy a hacer a ustedes y quiero que me la respondan, es ¿cómo deberían estudiarse estas ciencias? En un principio, digamos que desde el punto de vista epistemológico, hubo como dos corrientes, no 2 maneras de ver las cosas, cómo se deben estudiar y cómo no. Por una parte estaban los que consideraban que, teniendo en cuenta que las ciencias naturales eran las ciencias verdaderas, las físico-naturales, eran las ciencias verdaderas, las duras, las que llevaban la bandera, lo que estas ciencias debían hacer era adaptarse al paradigma, es decir, a la forma de hacer de las ciencias verdaderas. Si tú quieres ser una ciencia de verdad, amada amiga sociología, tienes que adaptarte y comportarte como la biología. Si tú quieres tener tus propios métodos y tus propias vainas, no vas a poder ser una ciencia de verdad. Porque es que las ciencias verdaderas son las físico-naturales. Y si tú quieres ser como ellas, compórtate como ellas. Si no, vainas, ¿sí? Algo así como lo que diría un profesor por un buen estudiante. Tú quieres ser buen estudiante, compórtate como Juanito, que Juanito es el mejor y vas a lograr. Algo así. Estaba una segunda percepción que sostiene que, dado que este es otro objeto de estudio, que tiene unas características diferentes a la regularidad de la naturaleza, porque la naturaleza suele ser regular, no es completamente regular, pero suele ser regular. Miren que hay estadísticas sobre la expectativa de vida, hay estadísticas sobre la expectativa de vida de varias cosas,
hay estadísticas sobre, qué sé yo, multiplicidad de cosas. Las ciencias sociales o el ser humano ya sí es un poco más variable. Entonces dice, dada la especificidad del objeto de estudio de la sociedad, las ciencias sociales tienen que ser autónomas, ¿sí? Es decir, tienen que tener tanto teorías como métodos autónomos, lo que significa no parecerse a las ciencias naturales. ¿Qué piensan ustedes de esa disyuntiva? Tenemos dos posiciones. Si quieres ser ciencia de verdad, parécete a las ciencias naturales. O, ok, quieres ser ciencia, chévere, pero no te puedes parecer a las ciencias naturales porque tú tienes un objeto de estudio diferente y tienes que tener tus propias técnicas, métodos, teorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién opina un poco sobre esa disyuntiva antes de que yo avance? Si me van siguiendo, ¿verdad? Piensen un momentico, piensen un minuto y denme su opinión. Dime. Sí, es que precisamente te iba a decir eso, o sea, toca como que analizar bien la cosa porque, o sea, es como que un tira que afloja, echa para adelante, echa para atrás, o sea, toca analizarlo. ¿Y cuál es tu opinión? Bueno, Entre esas dos posturas, ¿tú qué pensarías? verdad. O sea, así como a abuelo de pájaro, yo pensaría que ambas tienen su fundamento. Ya, Ajá. pues en cierto modo, pues las ciencias siguen un método científico, ¿ya? Entonces, eso las identifica. Eso es una característica de las ciencias, ¿ya? Entonces, por ahí va la parte donde ellos dicen que deben parecerse a las ciencias verdaderas, ¿ya? Pero, dado que no todas las ciencias tienen el mismo campo de estudio, o sea, ¿cómo pretendes tú que todas se parezcan? ¿Ya? Entonces, es una ambigüedad, sí, hay como un choque en esas dos postulaciones, pero así como chocan, como que convergen, ¿sí? O sea, es bastante, es complejo como de interpretar y sobre todo tratar de expresarlo de alguna manera, pero así lo veo. Ok, o sea, tú estás como Dos mujeres, un camino, ¿no? La novela, ¿no? El man estaba entre la mitad de las dos y no sabía por cuál de las dos se dice. Supongo que entiendes la referencia de la que estoy hablando, no sé. Sí. Bueno, los demás posiblemente no la entienden, pero estoy bastante seguro que Fernando sí la entiende. ¿Qué piensa otra persona? Bueno, Fernando dice que ambas posturas son viables, ¿no? ¿Qué me dice cualquier otra persona? Profe, yo me estoy leyendo un libro que es de Elsa Ponce. Ya voy por el tercer capítulo. Y ella aquí me habla, por ejemplo, en uno de sus, por eso lo busqué rapidito, esperé que el compañero hablara, y aquí me dice, tradicionalmente, la gramática o la inteligencia social, así como la competencia y habilidades que nos lleva aparejada, ha estado de manos de psicólogos o de personas afortunadas educadas para el fin de la gran mayoría. Y ella hace una comparación del señor Ferdinand de Saussure y Sigmund Freud, porque más que todo ella habla del libro ya le voy a mostrar el libro. Ajá, ok, lo estoy viendo. Pues sí, profe. Y lo que yo logro ver de lo que yo le he visto el libro, prácticamente que ella compara lo que Emily Durkheim y Sigmund Freud y Ferdinand de Saussure, es decir, que toda la materia, o sea, como tú lo acabas de decir, que toda la ciencia como tal parte de ello. Pero pueden haber muchas ciencias, pero siempre vamos a quedar que ellos siempre van a tener la razón, a pesar que ellos tienen que la gramática, la ciencia social y la psicología parten de un punto y tienen un referente. De acuerdo, como ella dice aquí, que ella también habla de la revolución industrial, ella dice en un prólogo que los 5 factores principales suelen dominar
tradicionalmente el factor oponente y la apertura de nuevas experiencias, factores, consecuencias y responsabilidades dentro de una comunicación de masa agradable y amabilidad dentro de neurosistema, algo así. Ajá. Para no alargarme. Pero volviendo a mi pregunta, ¿cuál de las dos posturas sería la más viable? Porque bueno, acabas de hacer todo una relación sobre Emil Durkheim Durkheim, Sigmund Freud y pues Ferdinand. Pero ¿cuál sería, o sea, la pregunta que yo estoy haciendo más que todo va ligada es a cuál es la postura que quizá debería asumirse, ¿no? De si las ciencias se van a parecer a las ciencias naturales o si por el contrario van a tener sus propios métodos porque tienen un método diferente. Esa era más que todo la pregunta que estaba haciendo. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Profe, ¿Viene? a mí me parece como que al final sigue siendo como lo mismo, o sea, no sé por qué. La primera apunta de que, bueno, tienen que adaptarse a las otras, ¿cierto? Pero Sí. luego la intención de crear como que una ciencia, o sea, de hacerla autónoma, en el fondo estaría buscando parecerse a las otras ciencias. ¿Me voy a entender? No. No Explícame. me voy a entender. No. O sea, yo pienso que yo pienso que Dale. no, dígame. Te iba a preguntar, Dígame. ¿cómo siendo tú autónoma y única te pareces a tu vecina? Explícame eso, a ver. No, yo no me refiero a eso, yo me refiero como a la estructura, o sea, no sé si yo lo veo como que de otro punto de vista, porque yo pienso que precisamente las ciencias sociales son ciencias sociales porque no se pueden encerrar dentro de algún método en específico. No sé si me hago entender, entonces al tratar de encerrarlas en un método ya dejan o sea, pierden su naturaleza. Okay. No sé si estoy equivocada. Lo que yo entiendo que tú me estás diciendo es lo siguiente. Las ciencias sociales se van a parecer a las ciencias naturales, pero no en la forma de realizarlas, sino en que van a estar al mismo nivel, como tener sus propias características. Así como tu vecina es original, tú vas a ser original y te vas a parecer a ella en la medida en que ambas son originales dentro de su propia originalidad, que es distinta. ¿Algo así fue lo que dijiste? Algo así, o sea, usted sabe que las otras ciencias tienen su método, ¿cierto? Siguen un método en específico. Claro. Entonces, al yo tratar, al hacer la ciencia social autónoma, y luego cuando yo le haga su propia, digamos así, especulando, que yo le haga su propio método científico, pero exclusivo para las ciencias sociales, no sé si me va a entender, sí. O sea, ya dejaría de ser ciencia social, o sea. ¿Cómo dejaría de ser ciencia social? Me perdí ahí. Entonces, mi pregunta, ahí surge una pregunta, o sea, ¿qué determinaría, qué haría de que la ciencia social tenga su propio método específico? O porque es que eso es imposible por el objeto de estudio. Entonces, si eso sí es posible. No entiendo por qué sería imposible. Al contrario, lo que están diciendo es que debe tener su propio método específico porque tiene un objeto de estudio diferente. Eso es lo que dice la segunda corriente. De pronto tu duda entonces es que yo creo que sería la segunda, porque no puedes ajustar un objeto de estudio a otro tipo de metodología. Sería parte de lo que se diría, aunque se esperaría que los métodos de las ciencias sociales se ajustaran al parámetro del método científico en general. Como sabemos, el método científico son un conjunto de reglas y características. No es como, es una Biblia, pero es una Biblia medio ambigua, ¿no? Es una Biblia que dice, sea objetivo, sea así, sea así. Es como la Constitución, como lo que varias veces ha hablado Valeria, de la ambigüedad de las leyes, que es como que interprétalo como quieras. No considero que el método científico sea así, de interprétalo como quieras, pero sin duda alguna, si es así como que bien, si eres objetivo, está chévere. No importa si eres objetivo así estricto o bajo tu percepción, pero está chévere. Entonces como que esas cosas de pronto del método científico no son tan estrictas, ¿no? Entonces, de pronto, crear un método que no fuera tan estricto, en fin. Básicamente lo que quería que viéramos hasta este punto era que habían como dos maneras de iniciar a hacer estas ciencias, ¿no? Dos formas de iniciar esta idea de lo que iban a hacer las ciencias. Y eso nos lleva a un concepto muy importante que es el de paradigma. ¿Saben qué es un paradigma? Lo mencioné alguna vez en una clase de teoría, en 10 minutos de clase. ¿Recuerdan ustedes lo que es un paradigma?
como un estilo, un proceso, unos pasos que se siguen. Muy bien, es como, me gusta la palabra estilo, ¿no? Yo no lo diría así, pero me gusta la palabra estilo, porque, perdón, es una forma de hacer algo. Por ejemplo, el otro día estaba cocinando, y estaba cocinando con una amiga, y ella me dijo, ay, yo hago el arroz de esta manera. Y me acuerdo que ella cogió y echó un chorrito de aceite, cogió el ajo, lo machacó, echó el ajo con el aceite, lo sofrió, le echó creo que la sal, y cuando ya el ajo estaba como medio fritándose, como un poco dorado, echó el arroz, lo revolvió y luego echó el agua. Y esperó que secara y ya. Y ya. Ahí lo volteó. Esa es su manera de hacer el arroz. Yo no lo hago así. ¿Por qué? Porque eso se me hace estresante. La verdad siento que sabe la misma vaina. Yo soy más práctico. Yo cojo, echo el arroz en el caldero, le echo el agua, le echo la sal, y si pico ajo, el machaco el ajo y se lo echo. Pero yo no me voy poniendo a freír y tal. Después de eso pruebo para ver cómo quedó de sal, y lo último que le echo es el aceite. Esa es mi manera de hacer el arroz. Hay diferentes maneras de hacer el arroz. Hay diferentes maneras de hacer la carne. Hay diferentes maneras de bañarse. Por ejemplo, cuando yo me baño, lo primero que hago es lavarme las axilas, y lo último que hago es lavarme la cara. Ese es mi proceso. Cada uno va a tener una manera diferente de bañarse. Cada uno va a tener una manera diferente de hacer ciertas cosas. Esas formas en las que hacemos algo, ese estilo, se puede llamar paradigma, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Bueno, de entrada el concepto de paradigma es un concepto desarrollado por un historiador llamado Thomas Kuhn, que tiene un libro maravilloso. Bueno, yo no lo he leído, bueno, sí, lo he leído bastante, pero no me lo he aprendido, como quien dice. Un libro maravilloso que se llama Las estructuras de las revoluciones científicas, en donde Kuhn de alguna manera hace una observación bien interesante sobre la ciencia, ¿no? Y era algo que mencionábamos en algún momento dado. Una de las ideas que mencioné muy al principio del semestre vienen de Kuhn, ¿sí? Y ya que estoy hablando de Kuhn, quiero mencionar esa idea. Una nueva, la que sea, como sea. Y es que las ciencias, los conocimientos científicos se evalúan según el momento en que nacieron. ¿Se acuerdan de esa idea cuando hablábamos, por ejemplo, que decíamos, ay, si alguien se equivocó en el pasado, ese conocimiento del pasado es válido, y discutíamos, y se decía, por ejemplo, una de las cosas que decíamos es válido, porque primero, eso fue lo que se hizo en su momento, y en segundo lugar, porque eso permitió el desarrollo científico posterior. ¿Se acuerdan de eso? Que lo hablamos en algún momento dado, de si el conocimiento equivocado era válido o era importante. No vamos a decirle válido, vamos a decirle era importante o era influyente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. Si no, me dice. Ah, sí, porque va variando. En efecto, ¿no? Porque Conocimiento empírico, profe, no era. no era conocimiento empírico. Estábamos hablando de que, por ejemplo, los errores que pudo haber cometido, los errores que cometieron en un momento dado de decir que la Tierra era plana, ¿no? Las lecturas, las interpretaciones científicas entre comillas, que permitieron decir que la Tierra era plana. Que eso era un conocimiento que, ok, ahora sabíamos que estaba equivocado, pero no diríamos que es inválido o que no sirve, porque ese conocimiento permitió el desarrollo de otros conocimientos posteriores, ¿no? Que alguien dijera, no, estás equivocado. Y eso es lo que permite el desarrollo de conocimientos posteriores, ¿no? ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Sí. Profesor, entonces eso que usted dice encajaría dentro de lo que es un paradigma científico. ¿Cómo así? Repíteme la pregunta otra vez y explícamela más, porque creo que tienes razón, pero yo no iba a decir eso, pero si tú lo dices está bien, dime. Que lo que usted dice encaja perfectamente de lo que es un paradigma científico, porque son teorías que uno tiene que van a servir como ejemplo para investigaciones posteriores. Van a ser como un punto de referencia. En efecto, claro. De hecho, de eso se trata lo de paradigma. Y de hecho, los errores que se cometieron en el pasado, errores, entre comillas, los ponemos entre comillas porque no los vamos a juzgar, ¿no? Que se cometieron en el pasado desde el punto de vista científico, estaban dentro de un paradigma, ¿no? Entonces estaban respondiendo a un paradigma. Y en efecto, un paradigma tiene que ver con eso. Un paradigma científico tiene que ver con el cómo hago la investigación. Sí, en efecto, por ahí va la cuestión. Y fíjense que sí, las formas de ver el mundo o las interpretaciones del mundo que se pudieron haber hecho antes, que eran erróneas, se encontraban dentro de un paradigma. Y hay que respetarlas porque
es que hay que juzgarlas dentro de su paradigma, ¿no? Voy a poner un ejemplo de algo que todavía no he explicado, pero está el paradigma positivista dentro de las ciencias sociales. Y el paradigma positivista tiene una forma de hacer las cosas. Yo, 50 años después, digo, ese paradigma no sirve. Ese paradigma está mal. Yo voy a hacer las cosas desde este paradigma mío que lo voy a llamar interpretativo o histórico-hermenéutico. Chévere. Ahora, yo voy a coger la investigación de Valeria, que la hizo hace 30 años, y voy a decir, esa investigación de Valeria no sirve porque no siguió el paradigma interpretativo. Si Valeria no conocía eso, tienes que juzgarla dentro del paradigma de Valeria. Valeria siguió bien el paradigma positivista. Sus conclusiones fueron acertadas según el paradigma. Sí, siguió las reglas, los pasos, todo. Bueno, entonces el trabajo de Valeria está bien. Porque para Kuhn, y eso es bien importante ya que lo estamos mencionando, para Thomas Kuhn, las investigaciones deben juzgarse dentro de sus paradigmas, dentro de sus espacios paradigmáticos y dentro de su contexto histórico, ¿no? Yo no voy a juzgar el trabajo de un científico que hizo hace 300 años, que el pobre man le tocaba pararse todas las noches a mirar el cielo para poder entender las estrellas. No lo voy a hacer, no lo voy a comparar con el estudio de un tipo ahora que tiene un observatorio con un telescopio gigante y lo que hace es poner internet, conectarlo a la web para que todo se vaya grabando mientras él se va tomando una chicha y comiéndose unos patacones con huevo. No lo voy a poner en el mismo nivel, ¿no? Porque obviamente este tiene unas herramientas diferentes a las de hace 200 años. El trabajo de hace 200 años lo voy a juzgar dentro de los paradigmas y el contexto de su época. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Esa idea es de Thomas Kuhn. Esa idea no es de él, pero él la plantea en su texto, ¿no? Una de las cosas que él plantea en su texto es esa, que obviamente no vamos a ir juzgando la ciencia, porque si por eso fuera, no hubiera ninguna ciencia que sirviera, sino la que sigue es la actual, es lo que sirve. Einstein es el único, Einstein sirve para la física, Newton no sirve para nada porque se equivocó en un dato. Ya, no, así no funciona. Realmente vamos a respetar cada cosa en su momento dado y vamos a valorar el progreso que representó, ¿no? Dicho eso, esa idea viene de Kuhn y esa idea está relacionada con los paradigmas. Ahora, volvemos a la idea de paradigma de Kuhn. Kuhn entiende paradigma como la forma en la que una comunidad científica establece unas reglas de juego a la hora de hacer investigación, ¿sí? No se trata de que yo me siente y yo diga, a partir de hoy vamos a hacer investigación siguiendo esto y esto. No. Se trata simplemente de algo que se establece, que una persona posiblemente hizo un tipo de investigación, un modelo, ese modelo gustó y los demás comienzan a replicarlo de forma igual, siguiendo más o menos los mismos pasos, las mismas ideas, las mismas teorías, ¿sí? Les pongo un ejemplo de la lingüística. Nuestro amigo que mencionábamos por acá arriba, ¿dónde está? Este señor que era alcohólico y que se murió sin saber que iba a ser famoso, propuso que la lengua era homogénea. ¿Sí? Que lo importante de la lengua era la homogeneidad. Es decir, cómo todos tenemos un conocimiento aquí de la lengua y nos podemos comunicar. Las variaciones no importan, ¿no? Yo hablo como barranquillero y de pronto a veces hablo como mexicano y de pronto no sé qué otro día me decían en una clase que yo hablaba como chileno, no sé si fue con ustedes. Eso no importa. Si yo digo pescado o digo pescado, eso no importa. Lo importante es que todos tenemos conocimiento de la lengua. Esa homogeneidad, esa uniformidad de la lengua es lo que importa. O sea, no lo que la hace diferente, no lo que me hace diferente a mí de Fernando cuando hablamos, sino lo que nos hace iguales. Que es lo que permite que si yo cojo y le digo, y me tomo una cerveza con Fernando, ahora estamos aquí tomando, ay, tal, que no sé qué, que es lo que hace que, aunque él habla como habla y yo hablo como hablo, que es lo que hace que nos entendamos. Esa igualdad es lo que le importa a este autor, ¿sí? Entonces, sí, estoy poniendo un ejemplo. No se preocupen que esto no va a salir en ningún paseo de nada. Él tenía esa idea. 50 años después, vamos a ponerle, no 50, vamos a ponerle exactamente, fue en el 62 en el que se utiliza por primera vez el concepto de sociolingüística en una conferencia, así que unos 50 y 44 años después, no, 46. Eso no importa, pero me gusta ser estricto. 46 años después, viene alguien y dice, espérate, no interesa
la homogeneidad. Interesan las diferencias, porque son las diferencias las que permiten la evolución. Estos son los sociolingüistas, dentro de los que podemos mencionar a Labov, pero esto no importa porque esto no hace parte de importan, esto aquí dice importan. No interesa la homogeneidad, interesan las diferencias. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esto es un cambio en una idea, ¿no? Un autor antes, que tenía una manera de hacer lingüística, consideraba que la lengua era homogénea. Luego se da un cambio en el que cambia la visión de mundo y se dice que ya la lengua no es homogénea, sino que la lengua es heterogénea, que es diversa y que eso es lo que importa. ¿Sí? Eso es un cambio. Y eso es un cambio un poco en un aspecto del paradigma. Si nos volvemos a la diapositiva anterior, y espero que no se hayan perdido con lo que estoy diciendo, un científico cuando hace un trabajo hace planteamientos, nos indica de alguna manera cómo hacer las cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos la etnografía y dijimos, por ejemplo, que este señor era el primero en, Luis, por ejemplo, era el primero en hacer etnografía? Pues él sembró ahí un método que muchos siguieron. Eso es seguir un paradigma, ¿no? Se van creando paradigmas con base en los aportes de los científicos. Uno propone una teoría que otros quieren replicar, unos proponen métodos, ¿sí? Esos son paradigmas. Como un científico llega, propone algo, un científico de cualquier disciplina, propone algo y el grupo comienza a moverse o a quedarse o a desarrollar solo ese planteamiento, ¿sí? O solo esas ideas. Eso es seguir un paradigma. Yo aprendí a hacer el arroz así porque así lo aprendí con mi hermana, que quizá lo aprendí así de mi mamá, no tengo idea, y por ahí vamos siguiendo todos la tradición. Y mis hijos van a hacer el arroz como yo, porque yo lo hago así. Eso es un paradigma, ¿sí? Son las normas en una comunidad científica que ponen en juego a la hora de desarrollar una actividad. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es mi objeto de estudio? ¿Y qué método sigo, no? Por ejemplo, Saussure, que dice, ¿qué hago? Analizo la lengua. ¿Cómo lo hago? Me voy a centrar en las estructuras. ¿Cuál es mi objeto de estudio? La lengua, que es homogénea. ¿Y qué método sigo? Descriptivo. Voy a describir. Mi trabajo es básicamente descriptivo. Eso que de alguna manera propone Saussure, cuando habla de la lingüística, que es un ejemplo que estoy usando, lo siguieron un montón de gente como por 50 años. ¿Sí? Esa fue una manera de hacer lingüística. Eso lo vamos a entender como paradigma. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, claro. Bien, listo. Aquí tenemos, bueno, una definición un poco más amplia de paradigma para poder saber. ¿Y por qué estamos hablando de paradigma? Bueno, porque es que en las ciencias sociales hay 3 paradigmas que han sido históricos. Uno en un momento dado, otro en otro y otro un poco más actual. Hay 3. El primero está caduco. El primero como que ya no se usa. Los otros 2 comparten, ¿no? O sea, a veces, dependiendo del tipo de investigación, puede seguir este, o dependiendo del tipo de investigación, puede seguir este, o puede ser este, pero utilizando algunas cosas de este, o este utilizando algunas cosas de este, ¿no? Hay 2 que están vigentes. Pero en general en las ciencias sociales, en lo que va, se considera que hay 3 paradigmas. Entonces, ¿qué es un paradigma? En definitiva, un paradigma establece las normas necesarias para legitimar el trabajo dentro de la disciplina científica que rige. Esto es para lograr que el trabajo sea adecuado. Es decir, no es un método, sino es como cómo se esperaría que un trabajo en esta ciencia se hiciera. ¿Sí? Coordina y dirige la actividad de los científicos en términos generales. De esta manera, permite generar una tradición dentro del campo de la ciencia, es decir, una historia de las formas habituales de planear y resolver problemas. Esta tradición los científicos la van conociendo y adquiriendo por medio de la formación. Es decir, el paradigma va como mostrándole al científico qué camino seguir. Y resulta que todos van haciendo lo mismo, todo. Entonces yo llego aquí y yo les explico en el próximo semestre cómo van a hacer una investigación, y cuando ustedes se gradúen y hagan una maestría y quieran ser profesores de comunicación, le van a explicar a sus estudiantes la misma forma en la que yo les dije, y ellos, y se crea una tradición. Eso permite un paradigma, crear tradiciones científicas, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en un proyecto ahora
de Mincultura, y un amigo y yo somos los que estamos encargados y vamos a hacer una investigación de la lengua. Y nosotros seguimos la tradición que tiene como 50 años. Planeamos hacerle unos cambiecitos mínimos, pero en general seguimos una tradición. Un paradigma sienta una tradición, ¿sí? Y por último, implica una forma de ver la realidad de los científicos, ¿no? Es decir, si yo considero, como en el caso de Saussure, que la lengua es homogénea, siempre voy a ver que la lengua es homogénea, a menos de que venga alguien y me huele la cabeza, ¿sí? Pero en general vemos las cosas de una manera. Por ejemplo, un paradigma de la historia. Voy a hacer una pregunta, a ver quién me la responde. O si no, yo llamo. ¿Cuántas etapas componen la historia de la humanidad? ¿Cuántas edades componen la historia de la humanidad? La historia, ¿quién me dice? Voy a comenzar yo. La primera es la edad antigua. ¿Cuál es la segunda? La Edad Media. Muy bien, Jorge. La tercera. Moderna y contemporánea, creo. Muy bien, Valeria. Moderna y contemporánea. Les hago una pregunta. ¿La Edad Media fue a nivel mundial? No. ¿Por qué, Laura? No sé si estoy equivocada, pero, por ejemplo, yo sé que la Edad Media, o sea, es como que, yo no sé si estoy equivocada, pero yo pienso en la Edad Media y pienso como que, no sé, el imperio de la Iglesia Católica, no sé por qué tengo eso, pero yo me imagino que en ese mismo momento pienso acá en América, o sea, acá no estaba eso, pienso en los indígenas de acá, no necesariamente ellos vivieron bajo esos mismos paradigmas que se vivían en Europa. En efecto, ¿no? De hecho, el otro día leía yo un libro de Diana Uribe, bueno, escuchaba un audio de Diana Uribe, y Diana Uribe decía, la Edad Media realmente es Inglaterra, Francia y parte de Italia. O sea, ya. De resto, ni siquiera toda Europa. Por ejemplo, España estaba viviendo el califato de Córdoba. O sea, España estaba con los árabes y estaban progresando mucho. Mucha gente piensa en la Edad Media como la época oscura, la época dominada por la fe, en la que la fe controlaba todo y la tierra era plana y si te oponías a la fe era malo. Y bueno, eso en parte es cierto, no es de todo cierto, pero en mucho es cierto, ¿no? Pero eso solamente era Francia, Inglaterra, Italia. En América era el esplendor, los aztecas estaban haciendo fiesta, y ni hablemos de los incas, y los chichas también, ¿sí? De hecho, miren que cuando llegan los españoles, los aztecas son los aztecas, no los pintan corronchitos, pero eso es mentira, estaban súper civilizados, ¿no? Ahora, no hablemos solamente de América. China, en la Edad Media, nosotros vemos películas del esplendor, toda su cultura, toda la belleza en su vestuario, todo lo que había los japoneses, por ejemplo, estaban en su época de samurái durante la Edad Media, los imperios crecieron, hubo imperios que crecieron impresionantemente, los árabes crecieron durante la Edad Media. Entonces, esa idea de la Edad Media como una cosa oscura y mala está dentro de un paradigma que es una visión de la historia de Occidente, ¿sí? Nos hacen creer en el colegio que todo el mundo estaba en Edad Media. Nada más falso que eso. Eso eran algunos sectores de Europa que por razones económicas se convirtieron en potencias y por eso ese es como el conocimiento que nos llega, ¿no? Pero realmente habían partes del mundo que estaban en pleno esplendor, que Edad Media, ni oscurantismo, ni qué carajo, están floreciendo en ciencia todos los demás, están floreciendo en conocimiento, están floreciendo en economía, pero el paradigma que nos llega a nosotros de la historia, ojo, el paradigma que nos llega a nosotros de la historia y la visión de la realidad que nos llega de la historia es que durante 1000 años el mundo estuvo oscuro, nada más falso que eso, ¿sí? Entonces, por eso cuando estoy diciendo aquí que un paradigma implica una forma de ver la realidad, es porque de alguna manera los científicos de todas las disciplinas siempre van a ver la realidad de una manera. Saussure, por ejemplo, consideraba que la lengua era homogénea, y así lo vieron muchos. Dentro de todo, Emile Durkheim, con su disciplina, consideraba que los seres humanos eran cuantificables, y así lo vieron muchos. En la historia se considera que la Edad Media fue una época oscura, y así lo ve mucha gente, y así nos lo enseñan en el colegio. Pero esas son visiones de mundo, porque en el fondo cada paradigma tiene
su propia visión de mundo y de la realidad y de cómo se compone la realidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Yes. Profesor, yo creo que lo realmente oscuro fue como la Iglesia Católica, En efecto. que vino a transformar todo el mundo en oscuridad. Bueno, yo no le diría así. La Iglesia Católica también apoyó muchos científicos, aunque me duele aceptarlo. No, me duele aceptarlo, no, yo lo acepto libremente. Apoyó también a muchos científicos y muchos trabajos científicos. Pero sin duda alguna es la Iglesia Católica la que viene a determinar esa etapa que se conoce como oscurantismo, ¿no? Que se entiende como un oscurantismo científico. Es cierto. Y justamente por eso, ese oscurantismo se va a dar en los países católicos, en los países más católicos que hay en Europa. ¿Sí? En efecto, así es. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Y el apoyo fue a científicos hombres, porque a No, las claro. mujeres las quemaban. O sea, Eso sí, sin bruja ninguna para arriba y duda. para abajo. Eso sí, sin ninguna duda, ¿no? Ideas impuestas desde el mismo patriarcado, ¿no? Que viene de alguna manera impuesto desde religiones y desde otros aspectos culturales. Sí, en efecto, hubo un apoyo científico, pero fue sobre todo para hombres. De hecho, bueno, Hipatia hacía parte más de la edad antigua, pero Hipatia, que todos sabemos que era matemática por el mero hecho de ser mujer, y otras razones políticas, pero Hipatia termina quemada, ¿no? ¿Quemaron Hipatia? Creo que quemaron Hipatia, no estoy seguro. Pero sí, en efecto, eso es cierto. Pero bueno, volvamos acá. Dado todo esto, ya sabemos que es un paradigma. Entonces, nos devolvemos para ir cerrando con la clase de hoy. Cuando llega esta decisión de qué se hace, esto no fue una decisión como que los científicos se reunieron y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, sino fue una cosa que se fue dando paulatinamente. Pero yo quiero que la piensen, y en parte también lo propone así Thomas Kuhn en su libro, y en parte lo propone así también el texto que les mandé a leer. Esta visión de que habían dos opciones se vio en un momento dado y se optó por esta. La primera posición por la que se opta es esta. Obviamente es un asunto de comodidad. Marica, si yo quiero hacer ciencia, yo lo que tengo que hacer es parecerme a las que están. Si ya esas tienen todo, ya esas tienen método, ya tienen técnica, ya tienen todo, ¿para qué me voy a poner a inventar? Bueno, no fue que los científicos hablaran así como yo acabo de hablar, pero era la idea. La idea es, yo quiero respeto, y si yo quiero respeto en lo que estoy haciendo, tengo que parecerme a las que ya tienen respeto. No me puedo poner a inventar porque no me van a respetar. Y eso permite el surgimiento, y por ahí va un poco el parcial, del primer paradigma de las ciencias sociales, que es nuestro amigo el positivismo. El primer paradigma de las ciencias sociales se va a llamar positivismo o empírico-deductivo, ¿no? Es un paradigma que de alguna manera lo que va a buscar es que la forma de hacer ciencia social sea igual a la forma en la que se hacen ciencias naturales. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar tratar de encontrar regularidades en el hombre, decir que el hombre se comporta de una manera, el ser humano, perdón, se comporta de una manera, tratar de ofrecer leyes sobre el comportamiento del hombre, leyes sobre el lenguaje. Por eso es que Saussure nos dice, a mí no me interesan las variaciones, me interesa es cómo Fernando y Alex se comunican, cómo Alex y Carlos se comunican, cómo Alex y Valeria se comunican. Eso es lo que le interesa a Saussure, porque esa regularidad y esa ley de cómo funciona la lengua es lo que importa. Porque este paradigma está tratando, que es el primero que vemos, está tratando de parecerse o de ser como las ciencias naturales. Las razones, ya las dije, obviamente estamos en un momento en el que las ciencias duras son aquellas y yo me quiero parecer a ellas, ¿no? Esa es la razón principal. No había otra forma de hacer ciencia. Todos estos pobres científicos aprendieron a hacer ciencia y ese fue el método que les explicaron, el de las ciencias naturales. ¿Qué más iban a inventar? Les tocaba por ahí. Si me inventaron, si me enseñaron a hacer ciencia de esta manera y yo quiero hacer ciencia con los humanos, voy a tratar de aplicar lo que ellos me explicaron en las ciencias naturales a este método, a estas disciplinas. ¿Me van siguiendo? Entonces, las ciencias sociales deben imitar la manera en que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento, la manera en la que hacen ciencia, ¿sí? Es un enfoque naturalista, se centra en los aspectos naturales, intenta parecerse a la forma en la que se estudian las ciencias naturales. Usa los métodos inductivo, empirista y deductivo racionalista, eso queda para la próxima, y va de la mano con una cosa que se llama la tradición galileana.
que es una tradición que intenta explicar cómo funcionan las cosas. No le interesa tanto el qué, el por qué. No sé si se acuerdan de eso cuando la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Se acuerdan que decíamos que la investigación cuantitativa le interesaba era saber cómo se daban las cosas, mientras que la cuantitativa ya buscaba las razones, el por qué? Entonces, esta tradición positivista va más de la mano de intentar establecer el cómo el hombre actúa, cómo el hombre funciona, y no tanto buscar las razones, porque intenta parecerse a las ciencias naturales. Obviamente, si eso se parece a lo cuantitativo, no es nada raro que dentro de la tradición positivista la cuantificación sea una herramienta importante. No la única, pero sea una herramienta importante. Con esto llegamos hasta aquí, el día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Me han comprendido? ¿Saben de qué estoy hablando? Este es el primer paradigma. Luego viene otro que va a decirle a este, no, por ahí no va la cosa, no podemos parecernos a las ciencias naturales, eso es muy difícil, no pueden haber leyes, no estás mirando al hombre en su esencia, lo estás mirando superficial, pero ese viene después. Por eso hay tres paradigmas, porque como estamos en unas ciencias que son menores, que están en proceso todavía de formación, aún no han encontrado como, bueno, ya yo diría que ya lo encontraron, pero no habían encontrado esa forma de hacerse, de ser únicas, de ser especiales y seguir el método científico, ¿sí? Este es el primero de los paradigmas, luego vendrá otro, este tiene sus problemas, esa es una pregunta del parcial que tendrán que leer, y si no me preguntan. ¿Dudas? Cuando no hay dudas es como que bailas, o sea, nadie entendió un carajo. Profesor, una pregunta. ¿El positivismo del que estamos hablando es distinto al positivismo o positivismo jurídico o guardan mucha relación? Realmente no sé qué sería el positivismo jurídico, Valeria. Se me ocurre que debe tener algún tipo de relación, porque la verdad la palabra positivismo en ciencias sociales remite al paradigma, pero no sabría. Si me dices en un minuto de qué trata, te podría decir si va por ahí o no. Bueno, a grosso modo, como diría Dylan, esto se encarga de separar lo moral con el derecho. Como se encarga de separar lo moral del derecho. Sí. Pues todavía no entiendo la relación, tendrás que explicarme un poquito más posteriormente, pero lo moral del derecho. Podría haber una relación, sí, porque obviamente bueno, tú me dirás como futura abogada o abogada, no sé si ya te graduaste, si realmente uno puede separar lo moral del derecho, si eso se puede. Porque sin duda alguna el positivismo intentaba hacer eso, ¿no? Conocer el hombre social así, pero sin las variaciones. Entonces, de alguna manera, creo que lo moral y el derecho son dos cosas difíciles de separar porque quieren darle como al derecho un estatus superior, ¿no? Creo que por ahí podría parecerse, pero si me lo explicas más quizá en la próxima podría establecer si sí o si no. Más debería yo averiguarlo un poquito más a qué se refiere para ver, porque se me ocurre que si se llama positivismo debe haber algún tipo de relación, pero no estoy seguro, porque no conozco qué es el positivismo jurídico. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Plazo máximo para entregar el parcial viernes. Profe, ¿hasta qué hora tenemos? Vale, perfecto. Muchas gracias. Hora, pues 12, 11:59. ¿Cómo si plazo? El viernes, profe. Plazo máximo para entregar el parcial, ¿cuándo, profe? El viernes. Es el viernes, yo no lo puse en proyecto E. Espérense, yo reviso proyecto E, de pronto yo puse otra cosa en proyecto E y estoy diciendo, profe, no debo. ¿Cómo? Voy a mirar en proyecto E porque de pronto yo no lo puse en proyecto E. ¿Cuál es el parcial? Profe, mañana Dígame. tenemos clase presencial con usted, ¿no? Mira, yo no sé si yo vaya, yo la verdad tengo ganas de ir, pero prefiero averiguar, voy a averiguar con Lucy si me dan permiso de ir, pero yo quiero. Listo. Dice también del libro de Sandra Batetarro, hay que apuntarlo, he visto, no, fíjense, yo no les puse la fecha. Bueno, pero el plazo es el viernes, lo voy a agregar ahora, plazo viernes 15. Aquí lo puse en la misma nota. Yo sí lo había anotado, pero parece que cuando le di guardar eso no se guardó. Pero el plazo es el viernes, ¿sí? No sé si pensaban que era para hoy, pero el plazo es el viernes. No, pero yo no se los puse por el grupo. Se los puse por WhatsApp. Yo lo había puesto.
Me parece que en el grupo sí puse que era hasta hoy, hasta el viernes. Me parece. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes. Profe, es que en el grupo a veces a uno se le pierden los mensajes. Sí, claro, ayer comentaron a Magallo por lo que yo dije. Culpa mía, ¿no? Sí, profe, sí puso la fecha, profe, sí la Sí, puso. sí, en el grupo, pero culpa mía que me puse a amar gallo con eso de que eran parejas y se perdió la información. Pero vale. Bueno, listo. Si no es más jóvenes por hoy, hasta aquí llegamos. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, listo. Nos vemos. Bye.